8:05 de la mañana, estamos en ampliación de noticias con Patricia y Fernando. Muy buenos días, amigos. Buenos días, ¿cómo está Patricia? Raúl, buenos días. Bueno, pues naturalmente vamos a encabezar la mañana con el tema de la sesión maratónica para interpelar al ministro de Educación, Jaime Saavedra, y que además ya se ha producido una moción de censura contra el ministro Saavedra, encabezada, por supuesto, por Fuerza Popular. Ha sido un debate muy largo, y en donde ciertamente hemos encontrado de todo, ¿no? Por lo pronto que todos debiéramos estar sometidos, en realidad, a un intenso curso de educación, para empezar, porque se han dicho cosas tan increíbles el día de ayer, que uno dice, pero Dios mío, ¿qué cosa está pasando en el Perú? Todos necesitamos no una prueba PISA, sino tenemos que ir a prisa a la escuela. Pero en fin, paciencia, porque así son las cosas. Muy buenos días, señores congresistas. Congresista Salvador Aresi, secretario general del Partido Peruano por el Cambio. Congresista César Villanueva, de la bancada Alianza para el Progreso, expresidente del Consejo de Ministros. Y congresista Mario Mantilla Medina, representa a Moquegua, presidente de la Comisión de Producción del Congreso. Buenos días, congresistas, gracias por estar con nosotros. Sus impresiones, congresista Mario Mantilla, me gustaría conocerlas. Si coinciden que fue una sesión compleja, complicada, llena de paradojas y que nos llama la atención, sobre todo diciendo, vaya que requerimos tener dirigentes que entiendan y conozcan mejor los problemas y las soluciones posibles en educación. Bueno, buenos días, don Raúl. Lamentablemente un foro, un debate que debe ser llevado a cabo con la altura que las circunstancias y el Parlamento lo exige, algunos parlamentarios comienzan a utilizar términos y agredir y recordar cosas que no caben al momento y que obviamente generan algún tipo de respuesta de otros congresistas, ¿no? Eso fue el caso, por ejemplo, del congresista Lescano, que comenzó a atacar abiertamente a nuestra bancada por hechos que ni siquiera son suscitados en esta gestión, ¿no? Yo, por ejemplo, me he integrado a Fuerza Popular en esta gestión como muchos otros. Sin embargo, como dicen que obviamente nos meten al mismo saco y comienzan a lanzar ataques, y nos faltó uno, pues, en nuestra bancada, que obviamente también le responde, y esto definitivamente altera un poco el desarrollo normal del debate, que debía estar centralizado específicamente en los dos puntos en materia de la interpelación, como es los actos de corrupción que se han develado por parte de un programa periodístico. ¿Usted insiste en que efectivamente se ha producido la corrupción? Yo insisto en que se ha producido la corrupción, insisto. Si bien es cierto, no son pruebas, porque las pruebas recién se formalizan en un proceso judicial, pero son evidencias, son indicios muy razonables que efectivamente hay actos de corrupción al interior del Ministerio de Educación. Bueno, y entonces, como consecuencia de esta intemperancia, ¿cuáles han sido los resultados? ¿Han sido constructivos, beneficiosos para la educación peruana? ¿Tenemos un camino formidable? ¿No lo tenemos? En fin. Bueno, yo creo que acá... Porque si nos quedamos en la anécdota, en realidad el espectáculo de ayer ha sido un espectáculo deplorable. Tanto al punto de que uno dice, hombre, veamos la manera de que la educación, que es uno de los puntos absolutamente básicos en el cual se ha producido un recorrido y una continuidad, porque no solamente depende de este señor ministro, resulta que nos entrampamos y nos parece que no puede ser, se han cruzado frases muy duras. Oiga, pero no hay una proporción entre una y otra cosa. Pero mire, yo creo que acá tenemos que diferenciar las cosas. Por ejemplo, por un lado están los actos de corrupción, por otro lado está la política pública en el sistema educativo que debe tener definido el gobierno actual. Mucho hemos visto como una forma tan espectacular, se ha querido blindar al señor Saavedra, pero yo me pregunto, ¿no? Y lanzaba la pregunta, ¿es el único que realmente Saavedra? Pero yo me pregunto, ¿no? Y lanzaba la pregunta, ¿es el único que realmente puede conducir una política pública, un plan de gobierno de PPK? ¿No hay otra persona que pueda continuar con ese lineamiento? O sea, debemos permitir que se
que se generen actos de corrupción, que continúen actos de corrupción solamente porque él está conduciendo en estos momentos y un poco más lo santifican al señor Saavedra. Yo considero particularmente que no, porque si realmente PPK tuviera un plan de gobierno definido, una política pública muy clara en el sector educativo, en realidad no lo necesitaría saber. Hizo su ingreso al hemiciclo del Congreso de la República y a la primera persona que saludó con un beso y un apretón de manos fue la presidenta del Legislativo. Yo me pregunto, ¿qué injerencia tiene un ministro en las decisiones de un parlamento? Aquí tenemos 2 parlamentarios invitados, ellos podrán corroborarlo. Con saber o sin saber, si nosotros quisiéramos modificar la ley universitaria, ¿la modificamos o no? Se podía modificar, y que quede bien claro de que Fuerza Popular no ha presentado ninguna iniciativa de modificación, pero aclaramos, o sea, con saber o sin saber, se modifica, se puede modificar. Entonces no es un hombre indispensable en la cartera de educación, más aún si ayer se han develado actos de corrupción. Bueno, pero así, con ese criterio, tampoco es indispensable el presidente de la República, no es indispensable el Papa. Es decir, bueno, además, no, resulta que extraño de un partido que solo postula a la señora Fujimori, tampoco sería indispensable ella, y el partido vive básicamente del apellido Fujimori, entonces ustedes personalizan bastante más la política de lo que pregonan. Claro, pero tenemos que ver acá las políticas públicas, o sea, además el presidente es designado por los 5 años, los ministros solamente mientras dure la confianza, mientras respondan realmente a las expectativas del sector, y estamos viendo en este caso que el ministro está muy cuestionado y se ha revelado que en realidad existen actos de corrupción por todos lados, ¿no? Mire, fíjese que, por ejemplo, en el caso de la señora Ruth Vilca Tasaico, se la ha invitado a una renuncia, cuando si realmente son coherentes con la línea de la anticorrupción, no han debido esperar que renuncie, han debido sacarla. El señor Canales, que también ha sido revelado por el congresista Héctor Becerril, sigue elaborando pese a que está comprometido en los actos de corrupción que ha señalado el congresista Becerril. Entonces, ¿en dónde estamos? ¿No? ¿Dónde estamos? Congresista César Villanueva, expresidente del Consejo de Ministros, un gusto tenerlo con nosotros. Gracias, don. Hemos hablado muchas veces sobre educación. ¿Qué le ha parecido lo de ayer? Bueno, yo creo que lo sucedido ayer es la comisión de un conjunto de errores de todas las partes. En primer lugar, el tema por el cual se invitó al ministro Saavedra obedeció a 2 temas centrales que están en el pliego interpelatorio, de 2 temas, uno relacionado a las sospechas sobre la transparencia de las compras de computadoras en el Ministerio de Educación, y una segunda en relación al tema de los Panamericanos. Eso fue el corazón de este pliego interpelatorio, y sobre el cual se debió desarrollar. Saavedra contestó las cosas. Nos alcanzó además una sumilla de respuestas por escrito, y para mí queda claro, o sea, la posición de una interpelación a la cual yo y la bancada nos opusimos porque lo ideal era guardar el respeto de las normas democráticas. Uno era la solicitud de motu propio del propio ministro de ir y informar sobre estos temas que obviamente se pusieron al debate público, sobre el tema de las computadoras, ¿no? Y sobre lo que hay en relación a los manejos del Panamericano. Pero como eso no sucedió, se decidió la interpelación, y bueno, es también una potestad democrática, constitucional, el que se pueda hacer, y no hay que dramatizar en el tema de la interpelación. Se invita a un ministro, va, contesta, se evalúa y al final se toma unos días de reflexión para tomar una determinación. Pero previamente también lo que ha sucedido es que de parte del Ejecutivo ha habido una suerte de personalizar el hecho, cuando era un hecho que normalmente podía aceptar que se haga una interpelación absolutamente normal, y se deslizaron, quizás por impericia política, algunos conceptos de pedir una situación de confianza. Es decir, creo que se adelantaban a una situación antes de jugar el partido, es decir, antes de hacer la interpelación. A propósito de esa cosa antelada, precisamente estaba el hecho de que se decía que la interpelación, más que centrarse en estos 2 aspectos, tenía un fundamento oculto, que era en realidad traerse abajo a un ministro que ha traído la posibilidad de una reforma universitaria
de polendas. Sin duda, podría ser eso uno de los elementos de especulación, pero un manejo político bien pensado, se ha dejado que eso fluya por su propio medio y ahí se destape en realidad lo que hay que presentar, porque hasta ese momento incluso Fuerza Popular, el APRA, quienes tienen un poco de interés en algunas cosas como la reforma universitaria, el tema de la educación, hasta ese momento no hablaron, ni hay ni una sola pregunta en el pliego interpelatorio, y por lo tanto no era un tema, quizás siempre en una interpelación van a salir algunos elementos adicionales al pliego interpelatorio, pero yo creo que era necesario esperar eso un poco. Ahora la situación se ha dado, y de la forma como se ha dado, también creo que es un error de Fuerza Popular acelerar los procedimientos de decir, bueno, al término de este evento, nosotros presentamos la moción de censura como lo han hecho, están en todo su derecho, pero eso implica que ya tenían entonces una direccionalidad sobre la decisión a tomar. Nosotros, yo sigo manteniendo la esperanza de que 4 meses y medio de actuación, más allá de las diferencias políticas, más allá de los pareceres, ha sido un comportamiento realmente democrático en función a aceptar la confianza, en función a aceptar el tema presupuestal. Y acá, a mí, lo que sí me preocupa ya no es tanto el tema de la censura, porque obviamente Fuerza Popular tiene los votos suficientes para hacerlo sin la necesidad de consultar al resto, ¿cierto? Entonces ahí va a aplicar una fuerza que, en primer lugar, para mí, es una opinión muy personal, ellos son dueños de sus propias decisiones, va a afectar políticamente a Fuerza Popular. Lo va a ver como una fuerza intemperante, en un momento que le necesitamos mayor serenidad, mayor tranquilidad, porque tenemos otros problemas más serios, levantar la economía, poner un tema de gobernabilidad, ¿no? Vamos a hacer una pausa para continuar. 8:17. 8:20. También damos la bienvenida al congresista Salvador Edesi. Muchas gracias, don Raúl. Por el cambio. Preocupado, creo que lo de ha sucedido el día de ayer ha sido vergonzoso respecto del comportamiento de algunos congresistas que han acudido a epítetos y a calificativos que no están a la altura de la majestad de un Congreso, lacayos, que la PISA es una prueba bamba, que la prueba PISA es un psicosocial. ¿Qué es una prueba PISA? La ignorancia total en relación a lo que es una prueba PISA, que es organizada por la OECD, en la que participan 560.000 alumnos de todo el mundo, y en donde el Perú hay que analizar no solamente en términos cuantitativos los resultados, no que no hemos avanzado nada, porque no hemos avanzado en los puestos. No hemos avanzado en los puestos, pero hemos avanzado significativamente en porcentajes. Por ejemplo, en comprensión de lectura, de 26% a 49%, en razonamiento matemático de 22% a 37%, a 38%. Hay índices que son muy importantes. Una reforma de la educación no se hace de un día para otro. Durante 40 años la educación en nuestro país ha estado abandonada sin política de Estado. Y no se trata aquí de decir que el ministro de Educación es un hombre imprescindible, sino de que se trata de que hay que mirar las cosas con justicia. Se ha hablado de corrupción, pero el ministro ayer en su explicación ha expresado que la corrupción está siendo denunciada, que está siendo combatida, y que, por supuesto, cualquier indicio de corrupción va a ser combatido no solo por el ministro de Educación, sino por el Ejecutivo. Yo creo que acá lo que básicamente es un tema de discrepancia ideológica, de discrepancia en torno a que el ministro representa a un sector que no le resulta cómodo a la mayoría parlamentaria. Hemos asistido ayer a la crónica de una censura anunciada. La aceptación de la renuncia en vez del cese se habla como una razón de que estamos con la corrupción. Por favor, eso demuestra una ignorancia total en lo que se refiere a derecho administrativo. Si una persona presenta su renuncia, se le tiene que aceptar la renuncia. Los ceses corresponden cuando hay un previo proceso administrativo disciplinario que no ha caducado y que se puede cesar
a partir de un proceso administrativo, se destituye al funcionario por un proceso administrativo disciplinario previo. O en todo caso, podía dar por concluida la designación, que es lo mismo que aceptar la renuncia. Pero ayer un montón de sofismas se han afirmado respecto del tema de la corrupción, y repitiéndose con denuncias inclusive que ya eran refritos y que están judicializadas y que están en el Ministerio Público. Así que la mayoría tiene una responsabilidad. Yo estoy seguro que los estudiantes universitarios que nos están escuchando quieren un mejor nivel para su futuro. Y esos jóvenes van a salir. Y esto va a tener un costo político, por supuesto, para Fuerza Popular. Porque es la primera vez que en años yo puedo tener discrepancias con el ministro, como las puede tener cualquier ciudadano. Pero lo que no se puede perder es el horizonte de que una reforma de la educación es fundamental para el país, que es la inversión más importante que se hace en nuestros niños y nuestros jóvenes. Es sembrar para el mañana del Perú. Y ayer, por cuestiones meramente políticas, se está pretendiendo inmediatamente, sin ni siquiera tomarse los días que tradicionalmente se toman, porque cuando hay una interpelación hay unos días de reflexión para después proponer la moción de censura, lo cual considero así una torpeza ayer de la mayoría, que inmediatamente terminada la sesión anuncian la moción de censura, con lo cual queda demostrado que ha sido la crónica de una censura ya anunciada. Sobre si el ministro es imprescindible o no es imprescindible, señores, en la política se necesitan liderazgos, se plasman con personas. Mario Polar Ugarteche decía, la política es antropomorfa. Y si hay, creo, consenso, era de que este ministro es una persona calificada, que estaba haciendo un buen trabajo, y que, por cierto, como en toda institución pública, yo he sido alcalde y he tenido a mi cargo 1000 personas. ¿Cuántas personas tiene a cargo un ministro de Estado? ¿5.000? ¿Puede el ministro de Estado saber el desempeño de las 5.000 personas materialmente? No, es imposible. 500.000, ¿no? Darle una responsabilidad política y relacionarla con una moción de censura me parece una exageración. Me parece un gesto, un acto político. Y por otro lado, y quiero aquí señalar algo muy importante, cuando vamos a una interpelación, yo creo que la mayoría parlamentaria debería ser más generosa en la distribución de los tiempos. Porque si se está interpelando un ministro del oficialismo, no puede ser que la mayoría tenga 180 minutos para hablar y el oficialismo tenga 20 minutos para hablar. Entonces se produce aquí un cargamontón y no hay la posibilidad de entrar a un debate franco de ideas y de propuestas, sino de tener que escuchar intervención tras intervención, intervención tras intervención, calificativos, sofismas, hablar de denuncias, hablar de temas que podrían merecer una respuesta inmediata en pleno debate. Así que yo considero que se está cometiendo aquí un gravísimo error, que seguramente el costo político lo tendrá que pagar la mayoría parlamentaria del Congreso. Ahora, el error es, más que error, es una intencionalidad, por lo menos así se interpreta en algunas áreas, ¿no es cierto? Es decir, es empezar a decirle al gobierno: nosotros te vamos a hacer la vida imposible. Tú no tienes aquí, no solo no tienes una mayoría parlamentaria, sino que te vamos a hacer la vida imposible. En consecuencia, entramos en un juego político peligroso que desestabiliza al país. Este es el riesgo mayor. Es decir, cuando usted menciona el hecho de que en efecto ya estaba todo completamente cocinado, pero no para el efecto de solamente censurarlo al ministro, sino para decir: nosotros somos fuertes y ustedes aténganse a las consecuencias. Y en otras palabras, ustedes van a sufrir nuestra venganza por lo que derrotaron ustedes a la señora Fujimori. Así de simple. Ese tipo de prepotencia puede ser muy peligrosa en términos del país. No, don Raúl. Primero quiero aclarar a la congresista Eresi que cuando se trata de trabajadores de confianza, no necesariamente que sea proceso administrativo, simplemente se retira la confianza y ahí se desvincula el trabajo de confianza. Por otro lado, este tema de que si fuese así, señor. No, así es. Se aplica la ley de la carrera administrativa. No, señor. Revise usted, yo soy abogado. Yo también soy abogado. Yo he sido 2 años alcalde. Cuando es un trabajador de confianza. Yo he sido 2 años alcalde. Si usted lo quiere sacar a un gerente, saca una resolución, lo cambia. Y he salido con 80% de aprobación. Puede ser con el 100%, le digo, ¿no? Pero no se necesita proceso administrativo. También conozco, yo también he sido asesor legal de un gobierno regional. Conozco muy bien ese trabajo. Pero no es así. Entonces le digo, no, es que es así. No le miente a usted. No, señor. Usted está mintiendo, no se necesita proceso señor, ya tuvimos bastante de esto ayer, la verdad. Ya tuvimos bastante de esto ayer. Correcto, discúlpeme, correcto. Bien cansado está la población de tanta palabrería. Señor Mantilla, que le pregunte algo preciso. Usted nos ha dicho acá que el tema es la corrupción. Sin embargo, hay un proceso investigativo en marcha. Hay la Contraloría que está ahí. ¿Por qué es que el ministro tendría que salir
cuando él es el que ha tomado las medidas que le correspondían sobre ese punto. Y se lo pregunto a usted, porque usted se hizo notorio por haber denunciado al ministro Vizcarra por corrupción cuando él era presidente regional de Moquegua, y usted mismo tuvo en un proceso, si estoy bien informado, por prevaricato impropio, que no terminó en nada, de manera que usted sabe en carne propia lo que son esas denuncias. Explíquenos pues por qué es que tendría que caer el ministro que ha hecho lo que le correspondía en su responsabilidad frente a un caso de corrupción que se ha detectado en su ministerio. Ya, el caso específico, creo que acá no han entendido muy bien algunos reporteros el día de ayer. Lo que pasa es de que el ministro ha dado a conocer de algunas denuncias que él hizo contra personas que no son funcionarios. Lo que ha revelado el congresista Becerril es contra funcionarios que siguen trabajando en este momento en el ministerio. Y contra ese caso no ha hecho nada en estos momentos ni el ministro ni el procurador del sector. Pero se ha claramente mostrado ayer que está en marcha desde fines de noviembre en un proceso contra esos funcionarios. Eso quedó claro de la sesión de ayer. No. Lamentablemente ahí ha habido una confusión. Tenemos que hacer una pausa, continuamos, son 8:29. En esta evaluación, repite por favor, Fernando, el planteamiento para escuchar al congresista Mario Mantilla. Uno, si usted puede asegurarnos con toda sinceridad que la causa por la que quieren derribar al ministro Saavedra tiene solamente que ver con los casos de corrupción que se han hallado en su ministerio, porque respecto de ese punto que usted ha denunciado justificadamente, él ha hecho lo que le correspondía. Y además usted mismo, como recordé, tiene experiencias en esto, porque ha denunciado al ministro Vizcarra por su gestión en Moquegua, y usted mismo ha sido un objeto de una denuncia por prevaricato impropio. Claro, respecto a la denuncia que yo tuve, eso ya fue archivado hace años atrás, pero eso no tiene que ver absolutamente nada con esta gestión. Estamos hablando en este caso de actos que están ocurriendo en el ejercicio de la función del ministro, ¿no? Ahora, el señor Vizcarra, yo prefiero dejarlo a un costado, porque también eso ha sido cuando él ha sido presidente regional, tiene algo de 34 denuncias que están investigándose. Demos el beneficio de la duda, dejémoslos ahí, pero el caso concreto de ahora es de actos que están ocurriendo en gestión del actual ministro que viene desde la gestión anterior. Entonces, creo que acá tenemos que aclarar ese tema. Pero me gustaría, si me permiten ustedes, de repente hacer una precisión de lo que comentó don Raúl, respecto a que de repente nosotros, Fuerza Popular, queremos obstruir la gestión del presidente. No, yo quiero aclarar que esto no es así. Yo le digo, particularmente en la comisión que yo estoy presidiendo, estamos trabajando una serie de iniciativas legislativas en mesas de trabajo en favor de las MIPES, ¿ya? Pero estamos reservando hasta que concluyan los 90 días que se le ha dado al gobierno para que legisle en materia de formalización, y después de ello, por ejemplo, lo que no regule o lo que regula mal, poder corregir y mejorar este trabajo en favor de las MIPES. Esa es la postura que por lo menos en la comisión que estoy presidiendo hemos adoptado, y esa es la postura que también tiene Fuerza Popular. Congresista Mantilla, es que no es coherente. Lo que pasa es que ese discurso que hemos escuchado acá y que hemos respetado y hemos escuchado con mucha atención desde que comenzó el gobierno se estrella contra el suelo cuando los escuchamos ayer en la censura del ministro Saavedra, en la que, como bien dice el señor Eresi, y creo que incluso el señor Villanueva se dio cuenta, la mayoría, hubo demasiada intervención absolutamente desinformada con simples ganas de fastidiar a un ministro. Entonces, la obstrucción ya empezó. La pregunta es solo esto, porque Saavedra lo tienen entre ceja y ceja por el gobierno de Humala, o sigue va sombrío, o empezaron a enfilar sus cañones hacia volarse siempre con muy buenas excusas a los ministros que siguen? Esa es la pregunta que se está haciendo la población. Por eso hay cierta parte de la población que es un argumento que no alentamos desde acá, que pide cierre el Congreso, porque siente que ya empezó una maquinaria que no va a parar. Bueno, yo le digo, por lo menos hasta lo que yo tengo conocimiento, lo que debatimos en bancada, lo que conversamos en bancada con todos los congresistas, no hay ninguna postura de acribillar a otros ministros ni hacer la vida imposible al gobierno. Nosotros hemos adoptado una postura de colaboración con el gobierno, dándole voto de confianza, mejorando la ley de delegación de facultades, que ustedes han sido testigos, que inclusive congresistas del oficialismo han felicitado, ¿ya? Pero actos como estos, que han sido públicos, que la población los ve, y nosotros como órgano fiscalizador, como principal órgano fiscalizador, que la Constitución nos faculta hacerlo, no hagamos nada, ¿cómo quedamos como Congreso?
Entonces creo que hemos actuado de la manera más responsable y ahí están las evidencias. No hablemos de pruebas, como le digo, hablemos de evidencias. Entonces, permitir que esto siga ocurriendo, bueno, en todo caso, yo soy muy respetuoso de cada postura, respeto a la posición de cada uno, pero mi posición personal es de que, sea lo que fuere, no podemos, que le digo, empañar estos actos de corrupción que tanto se abanderan varios grupos políticos. Frente Amplio, ayer, por ejemplo, los congresistas, como de alguna manera matizaban, como si ciertamente ni chicha ni molada, ni para un lado ni para otro. Ahí quiero verlos, cómo va a ser su moción ahora. ¿Cuál es el acto de corrupción de Saavedra? ¿Saavedra está tan cerca de los actos de corrupción de los funcionarios de su ministerio como Keiko del señor Ramírez en su campaña o como Kenny de la coca que se encontró en su almacén? Es decir, no toda persona que encabeza una institución o que está cerca de algo es responsable de todo lo que ocurre a su alrededor. No por lo menos responsable directo. Yo puedo entender la responsabilidad política, esa sí la puedo entender. Y ustedes no han hablado ayer de responsabilidad política, han hablado de una mafia prácticamente encabezada por el ministro. Particularmente, si usted analiza mi discurso, yo justamente hice esa precisión. O sea, muchos parlamentarios tratan de inducir el tema como que se está buscando una responsabilidad penal, civil, administrativa, cuando lo que se trata era que hacer una responsabilidad política por el modo en que el ministro ejerce la función. Entonces, la ley, el Código de Ética establece bien claro el tema de la idoneidad. Todos los funcionarios públicos deben estar capacitados para controlar y conocer su sector. Y más aún, la ley orgánica del Poder Ejecutivo señala específicamente en su artículo 25 que los ministros son responsables políticos y ellos son los encargados de dirigir, coordinar, supervisar todo su sector. Entonces, si en su sector están ocurriendo actos como estos, entonces, y no hacemos nada y permitimos que continúen, ¿qué será más adelante? Estamos viendo que se vienen los Panamericanos. Se está asignando más o menos 1.300 millones de dólares para el desarrollo de los Panamericanos, sin licitaciones, sin concursos. Entonces, si ahora está ocurriendo esto, ¿qué podría ocurrir más adelante? Vamos a esperar que se gasten de los 1.300, que se vayan al agua 500.000 o 300.000 o 400.000 dólares para recién decir, nos equivocamos. Yo creo que me parece particularmente que es el momento de cortar esta situación. Si me permite, yo sigo altamente preocupado. Porque el tema administrativo, el tema de la corrupción, que todos estamos de acuerdo que hay que ser drásticos en eso, pero tiene los canales. Tiene Contraloría, tiene el Ministerio Público, tiene el Poder Judicial, que tiene que resolver ese tema. Nuestro tema es de control político, como usted bien lo ha dicho. Y en eso, obviamente, nosotros tenemos que poner a disposición, pero no podemos ser fiscales, jueces y condenar. ¿Qué es lo que está sucediendo en estos momentos? Hay que poner todas las evidencias al servicio de los canales. El tema político es lo central. El tema político es con lo que nosotros hemos desarrollado ayer, hemos escuchado ayer, se ha puesto en riesgo muchas cosas. En primer lugar, se ha señalado, se ha desvalorizado tanto el tema de la evaluación PISA que sorprendió, porque se dijo, hasta es un psicosocial para la presentación de Saavedra. Y que se cree una comisión investigadora en regiones, y yo he estado en regiones y desde el año 2007, del año 2009, hemos venido trabajando, intentando ver cómo mejoramos esta situación. Y ahora que estamos encaminados lentamente, muy lentamente, hacia el interés nosotros de participar de la OECD, que incluso se ha formado una comisión multisectorial, ¿no? Y hemos tenido una reunión presidida por la propia presidenta del Congreso, Luz Salgado, en Francia, para evaluar esta situación, y vemos la necesidad de que el Perú juegue en esas ligas, pero para jugar esas ligas necesitamos unos rendimientos en educación que la misma OCDE, no es el Perú el que ha calificado el tema de la PISA, es la OCDE quien califica, y con el rigor que eso corresponde, pero se ha dicho cosas altamente inapropiadas, para decirlo de una manera generosa sobre eso, que pone en cuestión la posición con la OECD, cuando debería de ser al revés. Primera cosa. Lo segundo es que este proceso nos va a generar una suerte de dudas sobre la estabilidad o inestabilidad de la gobernanza, porque no sabes qué es el segundo paso que se pueda dar. Va a depender mucho de una respuesta, no respuesta a este hecho, sino de una acción inteligente del Ejecutivo para evitar este choque de trenes, este choque de situaciones.
funciona. No se puede hacer del Congreso un centro de decidir todo, si no necesitamos esta concertación. Políticamente, Fuerza Popular, para estar bien políticamente en el país, necesita demostrar que tiene una vocación absolutamente de concertación, y el Ejecutivo también lo necesita. Entonces, nuestro papel, que es un papel de 9 votos, pues no es gran cosa en Alianza para el Progreso. Lo que queremos es buscar estos encuentros antes que los desencuentros. Yo creo que Fuerza Popular acá tiene la más brillante oportunidad de demostrar un nivel político que le dé confianza al país de que efectivamente tiene todas las condiciones para dar una gobernanza equilibrada del país, pero lo tiene que hacer en la acción. De esta situación creo que deben evaluar adecuadamente. Yo nunca estoy tratando de recomendar lo que tiene que hacer, pero como peruano sí me preocupa los siguientes pasos. Ahora se va a dar la censura, ya se ha dado la censura. Ya solamente es confirmar los votos y nada más. Entonces el Ejecutivo va a tener que tomar una acción de un paso, cómo va a recomponer esta situación. Pero el tema, y termino con esto, también se ha puesto en el tapete de dudas, que no lo había hasta el día de ayer, el tema de la reforma en la educación, el tema de la reforma universitaria. Ahí es que nosotros no podemos retroceder. Nosotros tenemos que defender estas reformas, pase lo que pase, porque es un acuerdo nacional, tiene que tener una continuidad. Toda ley es perfectible, hay que irla mejorando, claro que sí, pero ahí tenemos que hacer toda la apuesta. Si eso no sucede, entonces corrobora una vez más de que efectivamente esas especulaciones de que esta salida de Saavedra es para detener la reforma, y ustedes tienen una enorme responsabilidad ahí, ¿no? Muy bien. 8:45, vamos a hacer una pausa y le pedimos después al congresista Erici que cierre ya esta emisión. Congresista Salvador Erici. Bueno, don Raúl, ya terminó este proceso de interpelación. Creo que hay que, dentro del marco de lo que ha sido, asumirlo con un espíritu autocrítico por parte de Peruanos por el Cambio. Por supuesto que estamos siempre abiertos a la crítica y a corregir lo que no esté caminando bien. Creo que el día de ayer el espectáculo que ha dado el Congreso en muchos momentos ha sido bochornoso, y es necesario pedirle disculpas a la población. A pesar de que nosotros creemos que en Peruanos por el Cambio hemos tenido presentaciones llenas de cordura, de respeto, apasionadas, pero con mucho respeto al lugar en el cual se desenvuelve la representación nacional. Lo que viene para adelante, yo creo que el gobierno tendrá que tomar sus decisiones, tendrá que darle la mejor conformación, buscar la persona más calificada para continuar con una política de Estado que es fundamental para el desarrollo del país. No hay tampoco que dramatizar, no se acaba el mundo. Sin embargo, bueno, esta censura va a traer cola, la protesta de los estudiantes, y el costo político lo asume y lo tendrá que asumir Fuerza Popular, que es lo que corresponde. Nosotros, de todas maneras, vamos a seguir encabezando este gran proceso de reforma educativa, que no es un proceso de un día para otro. Yo ayer veía, por ejemplo, cómo no hemos avanzado, se saca la foto de un colegio de una zona. Entonces, esos argumentos que pueden ser muy respetables en el caso de la falencia de un determinado colegio, significa que este proceso no es un proceso que se debe construir de la noche a la mañana. Pedir resultados de la noche a la mañana es demagogia. Creo que los resultados de la prueba PISA son un elemento importante que han demostrado que el nivel académico de nuestros niños está mejorando. Con esta medida de la censura al descalificar el PISA, se está desmotivando el esfuerzo de jóvenes de 15 años, de niños de 15 años que se han esforzado para mejorar su nivel, de profesores que también han tenido la expectativa de mejorar. A todos ellos se les está dando un mensaje realmente negativo, y yo estoy seguro, porque conozco el movimiento universitario, yo he sido dirigente universitario de joven, sé que los jóvenes van a tomar las calles y van a expresar su voz. Bueno, no, lamentablemente el tiempo sí ya nos... No, le comunicaba que está pasando la voz. Ya, gracias.
8:53 de la mañana, vamos a hacer una pausa.